Te doy la bienvenida una vez más a mi canal, deseándote lo mejor para tu vida. Si aún no me sigues, te invito para que seas parte del grupo selecto de mis seguidores. Hoy te quiero hablar sobre el ser polifacético o multifacético. Esto significa tener múltiples habilidades, múltiples aptitudes, conocimientos o muchas capacidades. En otras palabras, es ser multiusos. Quizás ya hayas escuchado esta frase. ¿Sabes? David era un pastor de ovejas. Y un día en que él estaba por allá cuidando sus ovejas, pastoreándolas, las salvó de un león. En otra oportunidad, las volvió a salvar de un oso. Y tan de repente también en uno de esos días de su vida surgió una batalla con el pueblo de Israel y él se enfrentó a Goliat, un gran guerrero que ya tenía experiencia en batallas. Además era un tipo muy fuerte y según dicen que de estatura le llevaba ventaja a David porque era muy alto y como te dije era muy fuerte el tipo. Entonces David lo enfrentó y lo venció. Así que había una cosa que David tenía, era que creía en Dios. En una de sus oportunidades también David se puso a danzar para gloria de Dios. Entonces David primero era pastor de ovejas, luego un guerrero. Y así como fue un guerrero, llegó a ser un gran rey. Además de que, como te dije, era un gran danzante. Salomón era hijo del rey David. Y cuenta en las Sagradas Escrituras que cuando él fue nombrado para gobernar a la nación, se puso en comunicación con Dios, o sea, se puso a orar y le dijo a Dios: Dios, regálame sabiduría para gobernar a la nación. Y solo eso fue lo que le pidió. Entonces Dios escuchó la oración de Salomón y según dicen que le regaló mucha sabiduría. Además de sabiduría, le regaló o le dio la oportunidad de contar con muchas riquezas y que hasta la fecha, según se cree, no ha existido alguien más que lo haya igualado en sabiduría y en riquezas. En una ocasión le llevaron un caso ante él. Resulta que habían dos mujeres que se estaban peleando porque llevaban a un niño que una decía es mi hijo y la otra también decía es el hijo mío. Entonces Salomón dijo: bueno, tráiganme al niño, ahora por favor tráiganme una espada. Entonces dijo Salomón ante las dos mujeres: vamos a partir a la mitad al bebé y le vamos a dar la mitad a cada una para que no se peleen. Entonces dijo una de las dos mujeres: no, mi rey, no hagas eso, dáselo a la otra mujer, por favor. Y así fue como Salomón descubrió quién era la verdadera mamá. Como todo buen chapín, te cuento que cuando era patojo, dirán algunos, mi papá allá en mi pueblito compró un carrito. Quizás era viejo, pero con ese carrito aprendí a manejar. Ahora que soy joven, acá en Estados Unidos, un día me dice mi hermano: Donis, hoy verás cómo se mueven los trailers. Para no cansarte, después de algunas ocasiones aprendí a movilizar los trailers. Pero antes me decía: ¿cómo le haré para movilizar estos trailers? Porque en comparación con un carro son mucho más grandes y el sistema de manejo es diferente. Muchas veces se aprenden cosas nuevas, pero como dicen muchos, hay que tener an open mind. O sea, hay que tener una mente abierta. Un día estaba durmiendo allá en la casa, ya te puedes imaginar qué hora de la noche era, cuando en eso llega mi primo y me dice: Donis, la canela parió. ¿Y sabes quién era la canela? Era una de las vacas que tenía o que había allá con mi abuela, en la casa de mi abuela.
Y me dice, fíjate que la canela parió. Y yo le dije, ¿y cuál es el problema? El problema es que la matriz se le salió y pues no podemos hacer nada. Entonces vine y fui a despertar a otro vecino. Y el vecino me dice, no, Donis, yo no he hecho nada de eso, así que no te puedo ayudar. Y me fui para la casa de allá con mi abuela. Llegando ahí me dicen que ya le habían dicho a un veterinario, pero el veterinario había tenido un incidente y tenía herida una pierna. Para no cansarte, vine, pero primero le dije a Dios, bueno Dios, permítame hacer esto porque, sabes, veía que el animal estaba sufriendo. Y no digamos mis familiares también, ¿verdad? Entonces le dije a mi tía, lo intentaré. Intenté la primera vez y, sabes, le dije a mi tía, no sé qué hacer. A cabo de un momento volví a intentar otra vez y por la gracia de Dios logré meter la matriz en el vientre de la vaca. Bueno, te puedo decir que descubrí cómo hacerlo, pero fue por la gracia de Dios. Así que si un día estuvieras en una situación de eso, te podrías comunicar conmigo y yo te podría decir cómo poder hacerlo. Porque no quiero ser egoísta con los conocimientos que tengo. Cuando Jesús apenas era jovencito, relata en las Sagradas Escrituras, dicen que llegaba a la iglesia o sinagogas y se ponía a dialogar y se ponía a enseñar a la gente sobre las buenas nuevas de Dios. Y mucha gente decía, pero ¿quién es este niño? ¿Quién es este joven? Pero si es el hijo del carpintero. Entonces, no pensaban que podría ser capaz de hacer eso. Pero ¿sabes una cosa? Dios estaba con Jesús. Además, era el Hijo de Dios. Tomando en cuenta que Dios es nuestro Padre Celestial, podemos vencer muchos obstáculos. Podemos tener muchos éxitos en cada proyecto que nos tracemos en nuestra vida. Podemos lograr ser multifacéticos o polifacéticos. Podemos aprender cualquier habilidad, cualquier aptitud. Podemos aprender muchas capacidades, muchas habilidades. Nos podemos llenar de conocimientos y lo podemos practicar y podemos también enseñar a los demás sin ser egoístas. En el fondo no importa de dónde vengamos, si somos de un hogar o si somos de otro lugar. Lo que importa es que tengamos a Dios en nuestro corazón y que consideremos que Dios es nuestro Padre Celestial. De esa manera es como lograremos muchas cosas, aprenderemos muchas cosas, tendremos éxito en cada proyecto o en muchos proyectos. Incluso la gente decía con Jesús, pero si este es el hijo del carpintero. El papá de David lo había dejado allá cuidando a las ovejas en el campo, cuando uno de los profetas iba a ungir como rey a uno de los hijos de Isaí. Así que no tengo más que decirte, más que desearte lo mejor en tu vida, y have a good day, y have a good weekend. O sea, que tengas buen día y un buen fin de semana. Gracias.